Esto que ven aquí son publicaciones mexicanas, son muy importantes del laboratorio de fisiología de la doctora Carbó, de la doctora Warner en el Instituto de Cardiología de Chávez, y de Stanley, que también tienen un laboratorio de fisiología cardiovascular en la Cleveland Clinic. ¿No podrá bajar un poquito más? Estas ya, las demás no. ¿Y la de ella? ¿Se puede? A ver, baja. Estas ya. Esto que ven aquí es para que, recordar que el cerebro y corazón principalmente dependen en su metabolismo normal de la beta oxidación. El principal sustrato, el palmitato, les da, es el sistema más eficiente a nivel mitocondrial para obtener energía. No hay comparación lo que es capaz un miocardiocito, y entrando a fosforilación oxidativa, la mayor cantidad posible de ATPs que da una molécula de glucosa no es comparable a la del palmitato, casi es la tercera parte de eficiente. El corazón y el cerebro en condiciones normales utiliza ácidos grasos libres. La glucosa entra a ser utilizada cuando estamos en situaciones de estrés importantes, de hipoxia o de algún problema de cese de circulación. Y en el cerebro, esto nos da de 4 a 6 minutos extras. En corazón nos da hasta 30 minutos. Un miocardiocito puede mantenerse viable hasta media hora y seguir vivo y recuperarse ad integrum después de un evento de cese vascular. La historia de la intervención metabólica cardíaca es añejísima, y más en México es de los pilares que le dieron fama a México a nivel internacional, con el doctor Sodi Pallares y su grupo. Pero la intervención metabólica cardíaca ha demostrado en los escenarios de miocardio hibernante, en la lesión por reperfusión, de isquemia reperfusión por radicales libres, iones superóxido, en el escenario del síndrome coronario agudo y en la cirugía cardíaca de revascularización coronaria. Esto que tienen aquí es el electrocardiograma original de la publicación inicial en el 62 en el American Journal of Cardiology del doctor Sodi Pallares. Y en este caso, estos eran perros, estos eran cerdos, a veces lo hacían en cerdos, en este caso en particular fueron perros que les ligaban la arteria y no la abrían, no había reperfusión, dejaban ligada la arteria, y el doctor Sodi Pallares les daba su famosa solución polarizante de glucosa, insulina, potasio, y lo que se apreciaba es que los perros que se sometían a la infusión de la solución polarizante llegaban a tener aparición de zonas de infarto, pero tenían una evolución electrocardiográfica, una evolución eléctrica más rápida, y tenían persistencia de tejido viable posterior al evento. A estos eventos se siguieron otras publicaciones por el doctor Visteni, que ya no está con nosotros, el doctor Medrano, y tanto de viabilidad cerebral como de viabilidad cardíaca. Antes de la etapa de reperfusión, antes de la trombolisis, antes de la angioplastía, antes de los stents, antes de todo eso, cuando se ve, estas son todas las series, de hecho Mitra fue el que estuvo peleando de que él había sido el autor de la solución polarizante, y no es así. Ya vimos que en 62 Sodi Pallares publicó la primera información al respecto. Cuando se hace el metaanálisis de todos los estudios que usaron JIC en la etapa pre-reperfusión, pues vemos que el global da una reducción de mortalidad cardiovascular de un 28%. Un 28% utilizando el procedimiento en un miocardio que no se revascularizaba, o sea, un infarto
que se hacía transmural, que no tenía ninguna técnica de reperfusión, trombolisis o la que fuera, y se salvaba una vida por cada 20 tratados. ¿Alguien me puede decir que esto no es suficiente? Bueno, en Júpiter se salvó a un paciente, a una mujer tratada, en ese caso con roso, de cada 27 tratadas. Esto es riesgo intermedio en mujeres perimenopáusicas. En inhibidores de glicoproteína 2B3A hay que tratar a 300 pacientes para que uno se salve. Entonces, una vida salvada de cada 20 con JIT en la era pre-reperfusión era bastante. Pero después llegó la era de la reperfusión, se empezaron a usar trombolíticos y luego la angioplastía, y se vio que realmente pues no había diferencia significativa el utilizar o no el JIT, y se vio que convenía más reperfundir al paciente con trombolítico, que lo seguimos haciendo incluso en este país y en muchos otros, por no tener tanta accesibilidad en tiempo y por el tráfico a las salas. Después se vinieron todos los estudios, en 2010 los americanos, 2011 los europeos, de seguridad en puntos clínicos duros de seguridad cardiovascular. ¿Y cuál fue la sorpresa de ver que solamente fuera de metformina, repaglinida y de glicacida, las sulfonilureas como grupo no mostraron dar disminución de eventos cardiovasculares, incluso con seguimientos alrededor de una década, muchísimo tiempo, y aún así no se vio que se redujeran los eventos cardiovasculares con los secretagogos. Y esto pues fue alarmante, porque cuando se vio que solamente la metformina, glicacida y repaglinida disminuían la aparición de eventos, nos hizo pensar qué estábamos haciendo. Las tiazolidinedionas incluso causando más casos de insuficiencia cardíaca en gente que tiene daño cardíaco estructural por la retención de agua y sodio. Y luego vinieron pues, ya los escándalos en 2010 que sacaron a Rossi del mercado, y ahora la PIO, que sí causa cáncer de vejiga, y nos tiene, bueno, por supuesto que todos utilizamos tiazolidinedionas en nuestros pacientes, ¿no?, en algún momento. Desde que sale los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa y luego los agonistas directos del GLP-1, se viene esta nueva familia enorme de nuevos medicamentos antidiabéticos llamado incretinas. Las incretinas son agonistas, ya sea directos o indirectos, del receptor del glucogen-like peptide tipo 1. Este péptido semejante al glucagón es un péptido interesante que fue descrito originalmente en 1981 y se encontró en el DNA de los peces teleostios, y el más representativo es este que vive a profundidades donde no hay luz en el mar, que es el pez pescador. Le llaman anglerfish o familia Lophiiforme, y esta secuencia está completa y conservada en todo mamífero y también en los peces. El GLP-1 736, que es el nombre completo, GLP-1 736 amida, es un polipéptido que tiene 30 aminoácidos y se transcribe en el gen del proglucagón. Está en el brazo largo del cromosoma 2 y se expresa principalmente en las células alfa del páncreas, pero aún más en las células L del intestino. Su vida media es muy corta, es tan solo de 2 minutos. Tiene dos formas activas que son isotipos equipotentes. La 737, que es la forma menor, el 20% de la formación, y el 736, que es el 80% de la forma del GLP-1. Ya lo conocíamos, este anglerfish, en Buscando a Nemo. La mayor densidad de estas células L se encuentra en el ilion distal y en el colon. Es la mayor fuente del péptido semejante al glucagón tipo 1 y es mayor que la que se da en el páncreas. Las dipeptidilpeptidasas son las responsables
principalmente la tipo 4 de su vida media tan corta de 2 minutos, y la inactiva. Entonces lo que hacen los señores de la dipeptidasa es incrementar la vida media del GLP-1. Convierte el GLP-1 736 a GLP-1 936, que es 1000 veces menos afín al receptor del GLP-1 o GLP-1R. Las incretinas, sus efectos metabólicos ustedes los conocen mucho mejor que yo no vengo a hablar de eso. Yo vengo a hablar de lo cardiovascular. Estimulan liberación de insulina, inhiben la secreción de glucógeno, reducen el vaciamiento gástrico y también estimulan la sensación de saciedad, pero a nivel cardiovascular modulan frecuencia cardíaca, tienen una intervención metabólica franca en el miocardiocito, y es lo que les vengo a presentar hoy. Controlan la tensión arterial, modifican el tono vascular y son inotrópicos positivos. Hay múltiples estudios, y los vamos a comentar ahora, donde se ve que hay receptores GLP-1 en corazón, en endotelio vascular, hay modificaciones en la función contráctil y diastólica del ventrículo izquierdo. Si yo hago intervención genética al receptor GLP-1, hay efectos antihipertensivos de las incretinas descritos, hay mejoría en la función sistólica, protección del miocardio, en la lesión de isquemia, reperfusión. ¿Qué estudios hay en animales? Bueno, este es un estudio en ratones, donde si yo modifico y hago ratones knockout a la dipeptidasa tipo 4 y yo les ocasiono a esos ratones infarto, voy a tener infartos de menor tamaño. Digo, siempre van a poner el ejemplo más representativo, más impactante, pero sí hubo una reducción del porcentaje del infarto en los ratones que tenían un genotipo de lesión a la dipeptidasa tipo 4. Carecían del inactivador, es decir, tenían más tiempo en sangre el péptido semejante al glucagón, y no solo eso, sino que el porcentaje de sobrevida en ratones que les cerraban la descendente anterior en el laboratorio fue diferente de los ratones pues hubo menos del 50%, menos del 60% de sobrevida en los ratones que le ligaban la descendente anterior con presencia de su dipeptidasa, y las que no lo tenían una sobrevida alrededor del 80%. En otros estudios, el tratamiento con otro inhibidor de la dipeptidasa tipo 4 agregado a metformina redujo la mortalidad después de un infarto inducido. Estos ratones diabéticos, ratones diabéticos, pero no hubo diferencia en la reducción del tamaño del infarto que se había visto en el estudio previo. Aquí nuevamente tienen los ejemplos. El tamaño del infarto en este estudio no fue diferente en ninguno de los grupos, pero sí se observó una mejoría en sobrevida en los ratones tratados con sitagliptina y metformina, los cuales les ligaban la arteria descendente anterior. A los que les daban el buffer no tenían una sobrevida mayor, debajo del 75%, mientras que los otros, el 100%, se mantuvieron vivos. Pero fue después de un mes de seguimiento, ¿no? Se han hecho estudios para ver cuál es el mecanismo por el cual estos pacientes, estos ratones y luego ya humanos, vamos a ver, tienen una disminución en el tamaño del infarto. Se ha visto que, este es otro estudio donde se agrega acitagliptina, pioglitazona, y el grupo que tuvo mejor resultado en tamaño del infarto fue la combinación de acitagliptina, pioglitazona, pero por separado, en relación a los que recibieron placebo, pues estos animales tuvieron infartos más pequeños en relación a los que recibieron placebo, y evidentemente los que recibieron acitagliptina tuvieron niveles más altos de GLP-1. Lo hicieron nada más para documentarlo. Este es otro estudio muy famoso que está hecho con exenatide.
este agonista directo inyectado cada 12 horas y carísimo que tenemos disponible aquí en México, muestra en ratas, en la parte blanca, vean ustedes igual el resultado de ligar el tronco coronario izquierdo, el tamaño del infarto en las ratas pues es mucho menor en las ratas que fueron tratadas con exenatida que con placebo. La liraglutida es otro agonista directo GLP-1 que ya está fuera del mercado. Este ya salió del mercado por incremento de mortalidad y aparición de cáncer. Se salió ya del mercado. Y lo que encontramos aquí es que los que fueron tratados con agonista GLP-1 directo, en este caso liraglutida, tuvieron una sobrevida mayor a los que fueron tratados solamente con un buffer de solución salina. Los ratones no diabéticos también tuvieron beneficio, aunque no fue tan importante el beneficio en sobrevida que en los ratones que sí eran diabéticos. No se preocupen que vamos a llegar a los estudios en humanos, ¿eh? Pero todo esto fue un poco como, es toda la historia, no hay más que esto. Revisé todo lo que hay descrito de efecto cardiovascular de incretinas, y esta es la historia de cómo se ha ido dando desde animales hasta humanos. Buenas noches. Esto que ven aquí es un modelo de isquemia reperfusión en ratones, y los trataron previamente con un agonista directo GLP-1. Entonces les daban una solución igual a los tres grupos de ratones. Incluso tenían ratones que eran knockout al receptor GLP-1, y lo que vemos aquí es que después de hacerles 30 minutos de isquemia, de ligar al ratón y después desligar la arteria y se les reperfundía, los ratones que fueron tratados con un agonista directo GLP-1 tuvieron de inmediato una respuesta posterior a la reperfusión más semejante a la respuesta muscular normal que tenían de manera basal. No fue así a los pacientes que no fueron tratados o a los que eran knockout al receptor GLP-1. Este es un estudio de timers muy importante en cerdos. De hecho es el corazón que más se parece al humano, es el de puercos, el de cerdos, solamente que sus coronarias corren intramiocárdicas todas, las nuestras son cárdicas. Y es un estudio que se hizo con exenatide. Vean ustedes el tamaño del infarto, a los que están hasta allá atrás seguramente no lo ven. Esto blanco que ven aquí, todo esto es la zona de infarto de la solución buffer, y el infarto con exenatide fue muy limitado al endocardio de la cara inferior. La fracción de expulsión de los cerdos que se trataron con exenatide también fue un modelo de reperfusión, o sea, ligaban la arteria y luego ya la reperfundían a los 75 minutos de haberlo ligado, y luego los mataron al tercer día. Una reducción hasta del 40% del tamaño del infarto de los cerdos de los que fueron tratados con exenatide a los que no fueron tratados con exenatide. Y no solo eso, se observa que la expresión de caspasas de muerte celular programada fue menor con exenatide. Hubo más muerte celular programada con los pacientes que no tuvieron el agonista directo GLP-1. Este es un modelo en animales, también en perros, de la taquicardiomiopatía dilatada o la cardiopatía dilatada inducida por frecuencia cardíaca. Se les hizo a los perros con un marcapaso una estimulación a alta frecuencia, a 180 a 220 latidos por minuto continuo, y esto fue por 48 horas. En 2 días, estimulando así a los perros de 180 a 220 latidos por minuto, se les dilata el corazón. Entonces se quedaban ya con febre baja, y a estos pacientes también los expusieron un agonista directo GLP-1
Y lo que encontraron es que los perros, todos quedaron igual de dañados. De hecho, aquí se pueden ustedes dar cuenta del volumen latido bajo, de unos 25 mililitros en volumen latido, fracción de expulsión cercana al 40% en los perros promedio, y posteriormente se les expuso a un agonista directo GLP-1 y hubo mejoría en el volumen latido, en la fracción de expulsión con diferencia significativa, una mayor reducción de las resistencias vasculares sistémicas y mejoría del gasto cardíaco en los perros que fueron tratados con agonista GLP-1. Vieron también que con estudios con glucosa marcada, la cantidad de glucosa utilizada por el miocardio en los perros que usaron el receptor, el agonista directo GLP-1, la cantidad de glucosa utilizada fue mayor y vamos a pasar directo a los estudios en humanos. Todo eso fue en animales, ¿eh? Todo fue en animales. Lo que sigue ya son estudios en humanos. Las muestras de pacientes no son muy grandes. Esto está en pañales. Vamos a empezar estudios nosotros en el instituto, en el departamento. Y bueno, los que estén interesados incluso en que tengan pacientes que les interese, con todo gusto estamos abiertos a incluirlos en estudio, ¿no? Este es un estudio donde se prueba la reserva vascular humeral inducida con infusión de acetilcolina. Y lo que vemos aquí es, bueno, el endotelio sano debe tener capacidad de dilatarse, de tener reserva contráctil, de tener reserva vascular dilatadora. Si el músculo liso está enfermo, si el paciente tiene disfunción eréctil, que es un dato clínico importante, que es representativo de las etapas iniciales de aterosclerosis, lo que se observó es que de hacer una prueba basal con acetilcolina y tener vasodilatación adecuada, si yo les doy un agonista directo GLP-1, voy a mejorar todavía más la capacidad de vasodilatación de ese endotelio a la ya normal que tenía el paciente. Entonces hay actividad en los receptores endoteliales que mejoran la vasodilatación. Este es un estudio muy interesante. Es un modelo que tiene sus asegúnes desde mi punto de ver éticos. Así lo hicieron, pero está muy interesante los resultados. Este es un estudio de casos y controles. Solo fueron 14 pacientes. Esos 14 pacientes fueron los casos y los controles. Todos eran isquémicos conocidos, todos. Todos iban a ser sometidos a cirugía de bypass aortocoronario. Solamente había un paciente diabético y 13 eran no diabéticos. Les dieron 100 miligramos de sitagliptina al inicio, 120 minutos antes de iniciar el eco de reposo, o les dieron placebo. Todos los pacientes fueron casos y controles, todos. Les tomaron laboratorios basales aquí al inicio, antes de iniciando el estudio de reposo, 120 minutos después de la primera administración, en la dosis pico del eco y en la etapa de recuperación. Le dieron después del eco de reposo y los 100 miligramos de sitagliptina o placebo, una carga oral de glucosa de 75 miligramos. Luego les hicieron el protocolo normal con butamina de 10 a 40 gamas, de dosis bajas a dosis altas de dobuta, dosis bajas para ver viabilidad, dosis altas para ver isquemia. Se hicieron las imágenes de dosis pico, dosis alta de dobuta, y a los 30 minutos se tomaron las imágenes de recuperación. 14 pacientes se aleatorizaron, 7 se sometieron a sitagliptina dobuta y 7 a placebo dobuta. Y a la semana, a los mismos seres humanos se les hizo el control con dobuta y sitagliptina dobuta. Quiere decir que cada paciente se sometió 2 veces al estudio de dobutamina
con una semana de diferencia, y eso pues yo no lo veo tan ético, pero se hizo. ¿Cuáles son los resultados del estudio? Los mismos pacientes, cuando fueron tratados con sitagliptina contra placebo, tenían una fracción de expulsión igual, similar, 60%. La fracción de expulsión a dosis pico, cuando les dieron sitagliptina, 72 más menos 7%. En control, 63 más menos 7% de desviación estándar. Eso quiere decir que el grupo premedicado con sitagliptina y glucosa tuvo a la dosis pico, que eso implica el miocardio que estaba hibernante y que fue reclutado de nuevo. Y en recuperación estamos evaluando el miocardio que pudo llegar a ser contundido después de el estrés en un paciente con ocidio isquémico. A los 30 minutos la FEBI era del 64%, un poquito arriba del promedio basal, y en el control fue del 55%. Aquí lo tenemos graficado. En sitagliptina en dosis pico y recuperación, la fracción de expulsión fue mayor a la dosis, a la fracción de expulsión cuando no les dieron sitagliptina, y esa es una evidencia de prevención de aturdimiento miocárdico, pero también de reclutamiento de miocardio hibernante. Y posteriormente se hicieron los laboratorios que se habían tomado en los diferentes tiempos que les comenté, y se vio que pese a la descarga adrenérgica que ocasiona la dobutamina, hubo un mejor control de glucosa, hubo niveles de glucosa más bajos con la administración de aminas que causan liberación adrenérgica. Se documentó que los niveles de GLP-1 estaban más elevados cuando se les dio la sitagliptina. No hubo modificación en las cifras de insulina de manera significativa, ni en los niveles de ácidos grasos libres. Este es otro estudio en animales de vildagliptina, donde se ve que el perfil metabólico de las lipoproteínas, pero las que más nos interesan por su papel en el pronóstico en un síndrome coronario agudo, son triglicéridos y también LDL. Nos interesa mucho que en esas lipoproteínas en el postprandio inmediato no tengan un incremento. Lo que se vio en este estudio de la Universidad de Helsinki es que la vildagliptina tiene un mejor perfil, o da un mejor perfil en los pacientes en sus VLDL ricas en triglicéridos. En el postprandio inmediato, los kilomicrones estuvieron más reducidos en el postprandio en pacientes que estaban tratados con vildagliptina en este estudio de Helsinki. Esto es también en humanos, es un estudio donde todos tenían clase funcional 4 NIJA, todos tenían falla cardíaca, y les dieron infusión continua durante 5 semanas de agonista GLP-1 directo. ¿Qué se encontró? Que después de 5 semanas de tratamiento hubo una mejoría en el consumo miocárdico de oxígeno, hubo una mejoría en la fracción de expulsión de 21 a 27%, o sea, en promedio andaban en 20-21% de fracción de expulsión. Estos son los pacientes controles, fueron 9, 12 tratados con agonista directo GLP-1. Hubo un incremento en la distancia de manera significativa también en la prueba de caminata de 6 minutos. Y también los agonistas directos GLP-1 causan reducción de la presión arterial, principalmente la sistólica, y esto se estudió en pacientes con diabetes. Vean ustedes cómo liraglutida a la dosis alta y dosis baja tuvo un efecto significativo y cifras de presión arterial más bajos comparado contra glimepirida, y a dosis más altas pues la reducción de presión arterial sistólica fue mayor, y esto fue a lo largo de 52 semanas de tratamiento. Este es el estudio que a mí me gusta más,
porque es de angioplastía primaria, es decir, que todos llegaron corriendo a sala a abrir la arteria en infarto agudo. Todos los pacientes, como criterio de inclusión, debían de llegar en infarto agudo y con FEBI baja, menos del 40%. A todos les dieron agonista directo GLP-1. En ese artículo no mencionan todavía el nombre del agonista GLP-1, pero después ya dijeron que había sido exenatide. Fue un estudio piloto, un solo centro, no fue aleatorizado, podría tener sesgo. Se hizo angioplastia primaria en las primeras 6 horas, todo está en Philip Kimball, clase 2 a 4. Además del agonista directo GLP-1, les dieron tratamiento estándar para infarto. Se observó que la fracción de expulsión tuvo un incremento en relación a los grupos controles y placebo cuando se les daba el agonista directo. La función ventricular con una P significativa posterior a la exposición al agonista directo mejoró. El tiempo de inicio promedio fue de 212 minutos después de la angioplastía. Son 212 minutos, son casi 4 horas, más de 3 horas, entre 3 y 4 horas. Los pacientes control tuvieron mejor función ventricular, tuvieron una mortalidad intrahospitalaria más baja, el grupo placebo 27%, 10% el tratado con GLP-1 directo. Hubo 2 muertes cardiovasculares en placebo, ninguna muerte en el agonista GLP-1 directo. La FEBI mejoró de 29 a 39%, los tratados con agonista GLP-1 directo, y no hubo cambio de la FEBI en el grupo placebo. También hay estudios en pacientes que son sometidos a cirugía de revascularización, y lo que se ha encontrado, dándoles una infusión preoperatoria 48 horas antes de cirugía, ya con una cirugía de bypass programada, es una reducción en el requerimiento de inotrópicos y un mejor control glucémico. Y también la cardiopatía diabética o del resistente a la insulina, donde en estudios hechos con fluorodeoxiglucosa en PET se ve la incapacidad de la glucosa a ser utilizada por el miocardio, mejoran tanto los pacientes más insulinoresistentes hasta los que tienen menos disinsulinismo, mejora la captación de glucosa en relación a la basal en los estudios de PET. Estos son los estudios que se empiezan a publicar a partir de 2014. Son los estudios que deben mostrarnos si lo que yo les dije en animales y en humanos son estudios muy pequeños. Si es cierto, estos estudios deben demostrar diferencia. Ya no contamos con el estudio de taspoglutida, ya fue suspendido, ese por reacciones alérgicas quedó suspendido, y también el líder quedó ya suspendido también por los efectos que comenté de liraglutida. Los que se vienen a continuación son el estudio Excel de exenatide hasta el 2017, 9.500 pacientes. Su objetivo primario son MACE, eventos cerebrovasculares y cardíacos, muerte cardiovascular. El TECOS de sitagliptina, 14.000 pacientes, 2015. Se viene el SABOR de saxagliptina en 2015, 12.000 pacientes. Y el de alogliptina en 2014, 5.400 pacientes. El Examine es el próximo que viene a continuación. Yo estoy revisando, pues no diario, pero sí tal vez cada mes, que estos estudios no hayan sido parados o por no beneficio o por tener un efecto opuesto al esperado. Como conclusión, el incremento del péptido semejante al glucagón tipo 1, ya sea con agonistas directos o indirectos como los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa, en estudios pequeños, en animales y en humanos, han demostrado cardioprotección en escenarios de infarto agudo del miocardio,
en la lesión de isquemia reperfusión, en el estrés del miocardio isquémico, en la falla cardíaca de etiología isquémica, en la cardiopatía dilatada inducida por estimulación de marcapasos y en pacientes isquémicos sometidos a cirugía de revascularización coronaria. Hace falta publicar estudios clínicos con puntos clínicos duros: muerte cardiovascular, EBC, TIA, síndrome coronario agudo, revascularización, y que estos sean los objetivos primarios para que tengan un contexto real en la terapéutica cardiovascular, el mismo camino que siguió el JIC de Sodi Pallares, pero ver si esto tiene diferencia en la etapa, en la era de la reperfusión, que es la que estamos viviendo actualmente. No sé qué dudas o comentarios tengan ustedes. ¿La American Heart qué posición tiene en relación a esto? Ninguna, en absoluto. Ni siquiera la American Diabetes tiene una postura de nada. Pero se está publicando ahorita mucho a este respecto. No existe un estudio más grande que estos que les he presentado, de 17, 23 pacientes, 14. Es un terreno virgen. Entonces, para investigación, lo que quieran, ¿no? Hay lo que el escenario de síndrome coronario agudo, diabético, no diabético, eso está bien. Y se podría... Síndrome coronario agudo se utiliza mucho porque, además de ser muy dramático, buscas cambios a corto plazo, ¿no? En un mes, en un año. ¿Qué diferencia le hizo a los pacientes tratados con eso? No está justificado, tendría que entrar en un protocolo de investigación. Esto sería el marco teórico que justifique el que lo hagan. Esto está a su disposición. Tengo todos los artículos que les presenté, todos los leí, todos los tengo. Yo se los puedo con todo gusto proporcionar. Y si hay algo que les interese en particular, ¿sabes qué? Yo voy a estudiar isquémicos y hubo una reunión de MSD en Guadalajara y vino un brasileño que es médico, que está dedicado a la investigación. Entonces yo me quejé porque no hay mucho apoyo. Y esta línea de investigación, si tienes un protocolo escrito, no solo te dan el apoyo, el grant, para que hagas tu estudio de investigación, sino que te pueden ayudar hasta en la logística de coordinarlo en múltiples centros, ¿no? Respetándote de primer autor de la idea. Eso está fabuloso. Ya metí 3 proyectos ahora. ¿Es un efecto de clase o habrá diferencia? Lo que yo he visto es que hay más evidencia de este punto. El que tiene estudios más añejos y como que son más constantes en buscar este efecto, lo han hecho con el Senado. Y la glucida venía muy fuerte, pero ya se después empezaron a ver el perfil de seguridad en lipoproteínas y algunos escenarios como que muy cuadrados, muy dirigidos, unos muchos muy cuadrados. Yo creo que no se puede extender ya a como vemos las cosas ahorita, el decir, no, pues le voy a dar un inhibidor de peptidasa porque tiene múltiples efectos. Habría que demostrar en cada nicho que comenté si es ya un estudio grande, si es cierto esto que se está proponiendo, pero lo que es el AJO y la europea ya es un tema que implica una sesión específica, hablar de este tema. Está muy interesante. ¿Ya habían escuchado de esto? Si estamos hablando de la incretina GLP-1 como tal, o estamos hablando de otro tipo de incretina. Se menciona que hay incretinas a nivel pulmonar, cerebral, cardíaco. O estamos hablando de un receptor en especial al GLP-1, el corazón o el
cerebro, pulmón. ¿Cuál sería? Estamos hablando de una incretina en particular que tiene acción en unos receptores específicos. Esta incretina que comenté, la 137 en particular, y que tiene un único receptor que se ha visto que está presente en el endotelio coronario, en el endotelio cerebral, en el endotelio, está principalmente presente en el endotelio. Y se ha visto que también está presente el receptor en algunas células adiposas. Sí, es una incretina en particular con un receptor en particular. Sí. Sí, cardiomicitos también. Claro. Había incluso remodelación, algunos datos importantes. Sí, claro, pero yo no sé si es el capilar o si está el receptor específicamente sobre el sarcolemma. Yo lo que he visto en las descripciones es a nivel capilar. ¿No? No sé, O sea, básicamente se agrega el endotelio. sí, lo que yo he encontrado es a nivel endotelio.